Durante años, vendieron la imagen de la actriz perfecta, inalcanzable, intocable. Pero cuando llegó Playboy, todo cambió. En una época donde la imagen femenina era manejada como un producto más, muchas estrellas vieron en esas portadas no una humillación, sino una forma de recordarles a todos quién seguía mandando. Algunas lo hicieron por contratos, otras por orgullo, y unas cuantas porque sabían muy bien que detrás de esas fotos había poder, dinero y control sobre su propia fama. Hoy repasamos las historias de actrices reales, legendarias, que aceptaron posar para Playboy, no como víctimas, sino como mujeres que entendieron que a veces, lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto, pero sí quedó impreso para siempre en una portada. Cuando Hugh Hefner lanzó la primera edición de Playboy en 1953, necesitaba un rostro, un cuerpo, una imagen que definiera su revista para siempre. Eligió a Marilyn Monroe, aunque ella no tuviera ni idea de lo que estaba por pasar. Esas fotos fueron tomadas años antes, cuando Marilyn aún no era un ícono mundial, cuando necesitaba dinero, y aceptó posar para un fotógrafo, sin imaginar el destino que le esperaba. Hefner las compró, las publicó y creó un mito que ni el cine había logrado consolidar con tanta fuerza. Marilyn nunca demandó, nunca reclamó, tampoco lo permitió. Pero entendió rápido que esa portada no iba a destruir su carrera, al contrario, la iba a convertir en una fantasía global. Sabía que su imagen estaba en manos de otros, pero también que cada vez que alguien compraba esa revista, ella se volvía más eterna. Mientras los ejecutivos de Hollywood intentaban tapar el escándalo, ella sonreía para las cámaras como si nada hubiera pasado. En privado, muchos sabían que lo que ocurrió tras ese camerino nunca fue parte del libreto. Le ofrecieron limpiar su imagen, le sugirieron entrevistas para aclararlo, pero ella prefirió callar y dejar que el morbo hiciera el resto. No fue la primera mujer en posar así, pero fue la que entendió que no hacía falta disculparse, por lo que millones de personas ya estaban aplaudiendo en silencio. A partir de ahí, ninguna actriz volvió a ver su imagen como algo que no se pudiera vender. ¿De verdad Marilyn no sabía lo que estaba creando con esa portada? Jayne Mansfield nunca pretendió ser sutil, y menos cuando se trataba de aparecer en Playboy. Ella entendía que en Hollywood no ganaban las más recatadas, sino las que sabían provocar con estilo. No esperó a que se lo pidieran, lo buscó, lo negoció y lo hizo suyo. Mientras otras fingían que esas fotos eran accidentes, Jayne posaba riéndose del escándalo que ella misma había provocado. Sus portadas no fueron casualidad. Cada sesión tenía más descaro, más insinuación, y cada mirada suya dejaba claro que sabía perfectamente qué estaba vendiendo. No fue una víctima de la industria. Fue parte del negocio. Y jugó mejor que muchos. Las revistas se vendían por millones. Las películas seguían llamándola y sus fiestas privadas eran igual de comentadas que sus apariciones públicas. En los camerinos, todos sabían que Jayne disfrutaba más que nadie cada flash. No había pudor, no había miedo, solo estrategia. Ella misma pedía que le tomaran fotos extra, sabía que cada imagen terminaría multiplicando su fama. Mientras otras protegían su reputación, Mansfield se burlaba de las críticas desde la portada. Para ella, lo que pasaba tras las cámaras era parte del juego. Mamie Van Doren nunca ocultó quién era. No necesitaba disfrazarse de dama para mantenerse en Hollywood. Su imagen exagerada, su cabello platinado, su risa escandalosa, todo estaba pensado para provocar, para que nadie la olvidara. Por eso Playboy fue siempre una extensión natural de su marca, no una caída ni una derrota. Ella posaba porque quería, porque sabía que las fotos vendían y que la polémica siempre pagaba bien. Las sesiones no fueron discretas. Eran atrevidas, directas, muchas veces tan sugerentes que la censura las miraba 2 veces antes de aprobarlas. Pero eso era justo lo que Mamie buscaba. Mientras otras lloraban en privado por un escándalo, ella entendía que cada imagen suya le garantizaba otro año de titulares, otra fiesta, otro contrato. Sus portadas no eran casuales. Eran movimientos estratégicos para seguir en el juego. Nunca se escondió. Nunca pidió disculpas. Sabía que mientras apareciera en esas páginas, seguía vigente. A ella no le importaba el qué dirán, solo el qué se va a pagar por verla otra vez. En un Hollywood donde todos fingían, Mamie era la única que decía la verdad a carcajadas. Brigitte Bardot no necesitó jamás prestarse al juego de Playboy. Su imagen ya estaba tatuada en la cultura popular mucho antes de que cualquier revista intentara tentarla.
Las fotos que aparecieron en sus páginas fueron tomadas sin su consentimiento, reutilizadas de viejas campañas, robadas de sesiones privadas o extraídas de películas. Pero eso no le importó. Bardot sabía perfectamente que el mundo quería seguir mirándola, incluso cuando ella ya había decidido alejarse de todo. En los despachos de Playboy lo intentaron todo. Le ofrecieron portadas, contratos millonarios, sesiones exclusivas, pero Bardot nunca aceptó. No necesitaba un cheque más para confirmar lo que ya sabía. Su imagen tenía más poder que cualquier portada. Mientras otras actrices negociaban hasta el último centímetro de piel, Bridget ya había dejado claro que no tenía que demostrar nada a nadie. Ella no posaba para complacer a hombres sentados en sillones de cuero. Ella jugaba a su manera. Años después, sus fotos seguían apareciendo en Playboy. Algunas sin permiso, otras sacadas de contextos que no correspondían. Bridget nunca se molestó demasiado. Comprendía que su imagen era imparable, que incluso los que no podían pagarla la seguirían usando para vender fantasías. Lo que pasó detrás de esos despachos nunca fue parte del libreto oficial, pero en París y en Hollywood, todos sabían que Bardot había ganado esa partida hacía tiempo. No necesitó posar para Playboy para convertirse en leyenda. Su imagen hablaba por sí sola, y su silencio ante ese juego fue su respuesta más fuerte. No hay revista que compre lo que ella había convertido en mito. Por eso su nombre sigue donde está, muy por encima del papel, la tinta y las ofertas. Raquel Welch fue durante décadas el deseo de directores, fotógrafos, productores y editores. Su cuerpo, su rostro y su actitud fueron utilizados hasta el cansancio para vender cine, televisión y revistas. Pero ella siempre supo hasta dónde llegar. Cuando Playboy tocó su puerta, y lo hizo más de una vez, Welch fue tajante. No habría desnudos, no habría escenas que vulneraran su imagen. Lo entendió desde el principio. La verdadera provocación estaba en sugerir, no en mostrarlo todo. Aún así, su presencia llenó páginas de Playboy a través de entrevistas, portadas y reportajes que la presentaban como uno de los mayores íconos del deseo de su época. Las imágenes que usaron fueron tomadas de películas, sesiones promocionales o eventos públicos, nunca de una sesión privada destinada para esas páginas. Pero su impacto fue el mismo. Su silueta, sus miradas, sus poses decían más que cualquier imagen explícita. Raquel jugaba con las reglas a su favor. Permitía que la imaginación hiciera el trabajo. Sabía cómo manejar su imagen sin perder el control. Mientras otras aceptaban mostrarlo todo para mantenerse vigentes, Welch marcó su propio límite y nunca lo cruzó. Eso no evitó que Playboy la adorara, que la presentara como una mujer que encendía fantasías con una sola foto, sin necesidad de desnudarse. Su marca personal fue clara hasta el final. Elegancia, misterio, provocación medida. Y en ese equilibrio supo sostenerse por encima de otras que se quedaron en las páginas y nunca regresaron. Raquel Welch no le debía nada a ninguna revista, porque siempre supo quién tenía el verdadero control sobre su imagen. Ella misma. Joey Heatherton fue una figura que entendió el negocio mejor que muchas de sus compañeras. Tenía claro que en Hollywood lo importante no era solo actuar bien, sino saber mantenerse en boca de todos. Por eso cuando Playboy le propuso aparecer en sus páginas, no dudó. Sabía que esas fotos eran más que simples imágenes. Eran una jugada para estirar su carrera y seguir facturando. No fue víctima de nadie. Fue una mujer que supo aprovechar el morbo como herramienta de marketing. Su sesión fue directa, sin rodeos, con una intención clara de seguir provocando incluso cuando los papeles empezaban a escasear. En los estudios se comentaba que Joey manejaba las miradas como quien dirige una orquesta. No necesitaba mucho para llamar la atención, porque su actitud lo hacía todo. Y eso quedó grabado en cada imagen. No fue un descuido, fue una declaración. Las fotos no solo mostraban su cuerpo, mostraban su control, su poder sobre lo que vendía y cómo lo vendía. En cada pose había más mensaje que piel. Y quienes entendían el negocio sabían que Heatherton no estaba posando para complacer, sino para recordar quién seguía decidiendo sobre su imagen. Mientras otras lloraban por contratos rotos, ella seguía en portadas. En Hollywood se sabía que lo que pasó tras esas cámaras nunca fue parte del libreto, pero quedó registrado para siempre. Joey Heatherton entendió que, a veces, la verdadera actuación no es frente a las cámaras, sino frente a los fotógrafos que venden fantasías. Kim Novak fue, y será una de las grandes bellezas de Hollywood, pero también una de las más astutas. Supo manejar su imagen con inteligencia,
sin dejar que el paso del tiempo le robara el control sobre su cuerpo ni sobre lo que proyectaba. Cuando aceptó aparecer en Playboy ya no era la jovencita de Vértigo, pero seguía sabiendo perfectamente el valor de su presencia. No lo hizo por capricho, lo hizo para marcar territorio. Las fotos no mostraban más de lo necesario, pero bastaron para recordar por qué Kim Novak seguía siendo un símbolo. No había poses inocentes, no había juegos, había poder en cada imagen. Sabía que quien la mirara no estaba viendo decadencia, estaba viendo control, estrategia, presencia. Su elegancia no se había perdido, solo se había adaptado a un nuevo escenario. Muchos dijeron que era un escándalo, pero ella lo entendió como un negocio más. Mientras otros envejecían en silencio, Novak seguía ocupando portadas, dejando claro que su nombre seguía valiendo oro. Las miradas volvieron a buscarla. Y eso era exactamente lo que ella quería. En esas fotos no había improvisación, había una mujer que entendía que la imagen es poder, y que en Hollywood nunca se debe dejar de jugar con las reglas, aunque las inventes tú misma. Lo que otros llamaron provocación, Novak lo llamó control. Ursula Andress no necesitó a Playboy para volverse un ícono, pero cuando decidió posar, lo hizo bajo sus propias reglas. No fue una cuestión de dinero ni de escándalo. Fue una jugada para dejar claro que seguía siendo la mujer que todos recordaban saliendo del mar. Su imagen no era propiedad de nadie, y ella lo sabía mejor que nadie. Las fotos fueron sugerentes, atrevidas, cuidadas hasta el último detalle. No mostraban solo su cuerpo, mostraban la seguridad de quien ya había conquistado al público y no necesitaba pedir permiso. Desde el primer clic quedó claro que Úrsula mandaba, que nadie más tenía poder sobre su imagen. Su cuerpo era un arma, y lo sabía utilizar mejor que cualquiera. Las revistas la vendieron como fantasía, pero ella lo hizo como estrategia. Mientras otras negaban las cámaras, Andress las desafiaba. No había arrepentimiento, solo inteligencia. Sabía que esas imágenes la inmortalizaban de otra forma, lejos del cine, pero igual de potente. En Hollywood se susurraba que lo que no podía mostrar en pantalla lo había dejado claro en esas fotos. Ursula Andress no fue una víctima del deseo ajeno. Fue dueña absoluta del suyo. Angie Dickinson siempre fue directa, segura y muy consciente del peso que tenía su imagen. Cuando aceptó posar para Playboy en los 70s, no lo hizo buscando escándalo. Lo hizo sabiendo que seguía vendiendo, provocando y manteniéndose en lo más alto. Era su forma de recordarle a Hollywood que seguía vigente, que su figura todavía tenía poder. No había dudas. No había titubeos. La sesión fue vista como un acto elegante, provocador, calculado. No hubo exceso, pero tampoco inocencia. Dickinson dejó claro que nadie la estaba usando, que ella seguía controlando su carrera incluso en un terreno donde muchas quedaban como víctimas. Cada foto mostraba a una mujer que sabía manejar su imagen, su cuerpo, su lugar en el negocio. No se escondió, no se arrepintió. Sabía que esas páginas no borraban su legado, lo reforzaban. Mientras otras se apagaban, ella seguía sonriendo desde las portadas, consciente de que cada imagen seguía abriéndole puertas que otras ya habían cerrado. Su mezcla de descaro y clase fue su marca registrada, y Playboy fue solo otra plataforma para demostrarlo. En cada fotografía dejó una lección clara. La fama se mantiene cuando sabes usarla. Angie Dickinson no jugó a ser provocadora. Fue provocadora por convicción. Julie Newmar nunca necesitó disfrazarse de otra cosa para llamar la atención. Su papel como Gatúbela la inmortalizó. Pero su aparición en Playboy dejó claro que ella sabía cómo seguir manejando las miradas a su favor. Posar para la revista no fue escándalo, fue estrategia. Supo que esas fotos no restaban, sumaban, y lo hizo con la misma seguridad que tenía frente a cualquier cámara. Las imágenes no solo mostraban su físico, mostraban poder. Cada pose, cada mirada estaba cargada de intención, de inteligencia, de esa seguridad que no todas podían sostener cuando las luces se apagaban. Newmar no era una ingenua, era una maestra del juego, y Playboy fue simplemente otro tablero donde demostrarlo. Su sensualidad no necesitaba justificaciones, era parte de su esencia. Sabía que esas imágenes alimentarían su leyenda, no la arruinarían. Mientras otras temían a la crítica, Julie seguía disfrutando del espectáculo, sabiendo que cada foto era un paso más para mantenerse vigente. No hubo error,
No hubo improvisación, solo una jugadora que entendía cómo manejar las piezas. Lo que otros vieron como provocación, Julie lo vio como control absoluto. En Hollywood, todos jugaban con la imagen, pero pocas supieron hacerlo tan bien como ella. ¿Hasta qué punto es estrategia y no simple provocación? Estas actrices no fueron ingenuas ni víctimas de su época. Sabían perfectamente lo que hacían. Sabían el precio y sabían el impacto. Algunas aceptaron posar por estrategia. Otras jugaron con los límites para mantenerse en el centro de atención, sin caer en las reglas que otros esperaban. Lo cierto es que todas entendieron que su imagen era un arma, y supieron usarla mejor que nadie. Hoy sus fotos siguen vendiendo, sus portadas siguen circulando y sus nombres siguen sonando. Porque en Hollywood, quien controla su imagen, controla su poder. Si quieres más historias de lo que Hollywood nunca te cuenta, suscríbete.